el siguiente programa. Avanzar. Buenas tardes, queridos televidentes. Disculpen, entramos al aire así de manera imprevista. Como siempre, un saludo cortés, cordial, y gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes. Hoy tenemos también la visita de una persona muy apreciada por los cumaneses y en particular mía. Es un dirigente nacional. Vamos a tratar de ser lo más cordiales con él. Y gracias nuevamente por permitirnos pues que nuestro invitado también comparta con ustedes esta hora del mediodía. Me refiero a Roberto Enríquez, presidente nacional de COPEI, con quien vamos a tener el gusto hoy de compartir un rato muy ameno. Bienvenido, No, Roberto. vale, muchísimas gracias. Un honor estar contigo aquí en Prisma, pues un canal tan visto, tan importante y por supuesto un estado al que quiero muchísimo, como es el estado Sucre, estado de poetas. Y por supuesto que espero que algo se me pegue de la poesía de ustedes acá y que de verdad sea lo más útil la visita que vengo a hacer en representación de la democracia cristiana del partido COPEI, pero darle un aporte a la lucha que están haciendo los sectores que estamos procurando un cambio en paz, para la paz y por la paz en Venezuela, y sin lugar a dudas estoy convencido de que uno de los bastiones de ese cambio es el estado Sucre. Bueno, vamos a aprovechar también de saludar a los que acompañan a Roberto Enríquez aquí en los estudios. Tenemos el honor de también tener a su televisión con clase y este programa Equilibrio, al presidente regional en el estado Sucre de COPEI, que es el amigo Ednardo Bravo, amigo de esta casa. Ha sido muy frecuente su visita últimamente. También está Fidelino Díaz, los compañeros también de la dirección regional. Saludamos que se quedó afuera también a Rivero y bueno, y toda la comitiva regional. Desde aquí también le mandan saludos a ustedes. Roberto, no es elegante, como lo he dicho siempre a mis invitados, un anfitrión, sino dar la más cordial y cortés de la bienvenida a esta región, ¿no? Pero muchos del público, sin que parezca descortés, se preguntan por qué viene Roberto, a qué viene, cuáles las actividades que está, para ver si se incorpora por el interés de los propios y también la curiosidad de los extraños. Sí, Miguel. Si nos puede decir Sí. de su visita. Mira, Miguel, nosotros estamos a lo largo y ancho del país y la dirigencia regional a lo largo y ancho del Estado en un peregrinaje misionero por la reconciliación del pueblo venezolano. Nosotros estamos convencidos de que el modelo socialista ya no da para más, de que el haber roto los fundamentos centrales de la convivencia fraterna de un pueblo, de que no importa si simpatizas con un partido o con otro, que lo importante en realidad es entender que todos somos venezolanos, que no puede Venezuela más nunca convertirse en un campo de batalla en donde al adversario se le trata como enemigo, en donde al que hace críticas se le llama pitillanqui, en donde el que hace cuestionamientos al gobierno se le llama apátrida. Y yo creo que eso es un ciclo que está por terminar y que tiene que comenzar un ciclo de reconciliación de todos los venezolanos sin impunidad, ciertamente. El que tenga deudas con la ley que la pague, pero lo que no se le puede culpar a todo un pueblo por haber tenido una ilusión, por tener una esperanza de cambio, de vida mejor, de vida próspera, con dignidad, no se le puede echar la culpa a un pueblo de querer superarse. Y yo creo que es evidente que a estas alturas el modelo socialista, tanto en lo económico como en lo político como en lo social, fracasó. El modelo de expropiaciones, confiscaciones, invasiones. Monopolio estatal. La concentración de poder económico y de poder político terminó por dejar una economía anémica. Y la brecha, que es lo más grave, el resultado más doloroso
del modelo socialista es que la brecha entre ricos y pobres la amplió de una manera grandísima. Entonces tenemos una gran mayoría de venezolanos que cada día son más pobres, clases obreras, trabajadoras, pescadores, campesinos, maestros, educadores, técnicos, profesionales, una sociedad, las grandes multitudes nacionales empobreciéndose y un pequeño grupo allí enquistado en las cúpulas del poder que lo que ha hecho es enriquecerse. Entonces cuando tú contextualizas todo eso, lo que te toca, por lo menos a nosotros los socialcristianos, es levantar las banderas del cambio en paz. ¿Y el cambio en paz qué significa? Que es el cambio en donde se respete la voluntad mayoritaria de los venezolanos y nosotros estamos resueltos a hacerla respetar. Y la reconciliación sin impunidad, ¿qué significa? Que es la gran bandera peregrina que los socialcristianos estamos levantando, que los venezolanos debemos reencontrarnos, ¿vale? Y no es en torno a un partido. Yo no pretendo decirle a nadie aquí en Cumaná, en el estado Sucre, que el reencuentro tiene que ser en torno a Copey. No soy tan pretencioso. Ni en torno a una persona, en torno a los valores. Tenemos una crisis de valores tremenda. El país está atravesando por un bache espiritual que no tiene precedentes desde la guerra federal. De manera tal que yo creo que lo que se trata es de rescatar la convivencia en base a los valores, al amor al prójimo, al respeto a la dignidad del que piensa distinto, a la caridad, a la solidaridad, a la educación y el trabajo como grandes palancas de desarrollo de toda sociedad. Y si nosotros ponemos en el centro de la convivencia nacional, seas chavista, seas opositor, seas independiente, lo que va a prevalecer es que somos venezolanos. Y yo creo que el gran tarea que en Copey nos hemos puesto por delante es el rescate del espíritu de la nacionalidad, de la venezolanidad, la identidad. de la identidad nacional, que además el venezolano es muy alegre. El venezolano no es ese amargado lleno de odio que nos han querido inventar, ¿no? El venezolano, pues somos apasionados, sí, pero también somos cariñosos, somos solidarios. Mira, hay anécdotas, ¿no? Antes tú te perdías en una esquina y cualquier paisano agarraba y te llevaba y te decía, mire, queda para acá, y si no sabía darte la dirección, te llevaban hasta donde tú llegabas. Hoy en día terminas atracado. Entonces, esa no es la Venezuela que queremos, ¿no? Esa no es la Venezuela de 188.000 venezolanos asesinados de la forma más violenta, cuando en la democracia civil, eso que llaman a veces pomposamente y peyorativamente Cuarta República, fueron asesinadas 8.500 personas. Bueno, en 15 años hay 188.000 venezolanos que han sido asesinados, de los cuales, Miguel, el 87% son muchachos menores de 25 años. Y lo trágico es que las víctimas son menores de 25 años, pero lo catastrófico es que los asesinos también son menores de 25 años. Esa Venezuela es la que hay que cambiar, y yo creo que hay que cambiarla en un pregón de paz, en base al discurso del afecto, derrumbando el odio, derrotando la revolución del odio y haciendo prevalecer la rebelión de los valores, del amor, del afecto. Yo creo profundamente en eso. Y eso no es cursi, eso no es ridículo. No vale. Ninguna sociedad puede prosperar, ninguna sociedad puede echar para adelante si no hay paz social y si no hay paz política. Y no hay justicia, y si no hay justicia, no hay paz social y no hay paz política. Social. Y si no hay paz en la Constitución. Y si no hay paz, ¿cómo se prospera? ¿Quién viene a invertir sus churupos en este país para que echemos para adelante, para que haya fuentes de trabajo? ¿Cómo tú empiezas a dejar de tratar al que piensa distinto como un enemigo y simple y llanamente como un adversario que cancela la discusión política y después te vas a comer unas empanadas? Esa es Venezuela. Esa es la Venezuela que queremos rescatar para modernizarla, para tener una economía que tenga un impacto sobre la sociedad, que saque a los venezolanos de la pobreza sin hacerlos depender de quién está en el gobierno de turno, y por encima de todas las cosas superar ese bache espiritual que yo creo que es donde nos toca a nosotros los copellanos, los socialcristianos, prender la luz en medio de la oscuridad.
No esperar la luz al final del túnel, sino No, encender hay esa... que apurarla, esa- porque al final del túnel puede dejar muchos traumas, muchos dolores, muchos muertos, mucho sufrimiento por medio. Buena reflexión, Miguel, buena nuestro reflexión. país está sufriendo. Sí, hay una parte bueno, estamos en una etapa muy peligrosa, el país, por lo menos con esto, el gobierno dice que es una guerra económica, el ciudadano ya sabe que no es así, porque si por lo menos todos los centrales azucareros en Venezuela están en manos del Estado, y entonces dirigentes del partido de gobierno dicen en los sectores populares, el complot lo tiene el de la bodega. Entonces ya la gente dice, no, ya es como que la retórica con los resultados como que no coinciden, ¿no? Entonces, pero eso es difícil manejarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que dar alternativas. Nosotros, inclusive, si el gobierno nos escuchara de que hay que estar de la mano de los sectores productivos para ver qué vamos a hacer con este país, para echarlo adelante, para abastecerlo en todas sus necesidades, ponernos a discutir que la culpa es tuya, la culpa es mía, como Ricardo Arjona y Gaby Moreno, ¿no? En esa tónica no vamos a llegar a nada. ¿Qué consejo le daría al gobierno en esta, y al pueblo también? O sea, Sí, la cordura, la calma, la sindéresis para creo poder que, superar esta mira, situación. nosotros hemos hecho de verdad un esfuerzo sincero de tratar de llevarle una palabra de orientación, unas recomendaciones, para no llamarla consejo, al gobierno. Le presentamos una propuesta económica de rescate de la economía venezolana, le presentamos un plan humanista de seguridad. Ayer escuchaba yo al viceministro Rangel Ábalos diciendo la soquetada esta de que pidiéndole a Lampa que entregue las armas. ¿Qué bolsería es esa, chico? Tú vas a combatir a Lampa, que está absolutamente paramilitarizada, que está un delincuente hoy en día ya te atraca con un arma de guerra, bien sea un 9 milímetros o incluso un fusil, y tienen el sello de Cabin, y tú vas a decirles a ellos que te devuelvan las armas. No, vale. El AMPA que mata, que asesina, que tortura, que despedazan, porque hoy en día los niveles de criminalidad, tú tienes que combatirla de muchas maneras. En el corto plazo, pues obviamente con la inteligencia policial que existe, que se sabe dónde están, desmontar esas armas. Y en el mediano y largo plazo, con un proceso de educación integral a nuestros jóvenes en valores, no solamente la educación académica, en oficios, en educación para el liderazgo y el compromiso civil, ciudadano, y por supuesto el trabajo, que no hay nada que dé más dignidad que ganarte tu platica con el trabajo, bien sea tú como moderador, el albañil pegando ladrillos, el pescador pescando, eso da dignidad. De manera tal que lo que sí hay una trampajaula que hay que desmontar. Tenemos 15 años haciéndole creer al país que las dos opciones que tiene la humanidad son socialismo y capitalismo. Mentira. Hay una tercera vía. Mentira. No, hay varias vías, no una tercera. Entre el socialismo y el capitalismo nosotros proponemos el humanismo de inspiración cristiana, redentor de los más pobres, que tiene como opción preferente la familia, el ser humano. Hay un modelo, el modelo del bien común. Bueno, vamos a debatir. Yo he escuchado a otra gente hablando del progresismo, a Capriles, a Henry Falcón. Bueno, perfecto, vamos a debatir. He escuchado a los amigos de AD, de Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, hablando de la socialdemocracia. Bueno, la democracia es eso, pluralismo de ideas. Ahora está el humanismo cristiano, que se mantiene y que tiene como proyecto de organización de la sociedad una sociedad inspirada en valores cristianos, en donde la familia, el ser humano sean el centro de la acción política del Estado, y esas son cosas que hay que decirlas, porque cuando te dicen que las opciones son o socialismo o capitalismo, te están diciendo, mira hermanito, te agarra el chingo o el sin nariz, o vas de Guatemala a Guatepeor, y perdóname el ejemplo, posiciones radicales las dos que no sirven para nada, porque el socialismo no es otra cosa que la explotación, la dominación del ser humano por el Estado, y el capitalismo es la explotación del ser humano por el hombre, del hombre por el hombre. Bueno, nosotros creemos que el Estado debe estar al servicio del ser humano y de la familia. Hay que democratizar el capital. Hay que democratizar la sociedad, y eso significa incorporar a los sectores populares a los procesos creadores de riqueza para que la riqueza sea distribuida equitativamente. Y no solamente eso,
no ser rico solo por tener plata. Tú puedes, la riqueza es espiritual, es cultural, es intelectual, si tienes una familia bonita y sana. Esa es la verdadera riqueza. Al que le guste mucho la plata hay que sacarlo de la política, porque son peligrosos, hay que correrlos, como Jesús de Nazaret corrió a los mercaderes del templo, porque los que venimos a la lucha política venimos es para trascender, para cosas más grandes, más importantes, que es transformar una sociedad. Bueno, yo creo en eso, los socialcristianos en la Sagrada creemos Escritura en eso. lo dice perfectamente cuando dice no solo del pan vive el hombre, no solo de lo material. Claro, no solo del pan vive el hombre. El problema de este gobierno es que entendió mal la parábola. Y el gobierno parece que entendió es que sin pan también vive el hombre. Resulta no, lo que dice la parábola es no solo del pan, pero se necesita pan. Exacto. El gobierno es que este gobierno está dejando cada día a la gente sin pan. Y ahorita nos quieren dejar solo con el circo. Entonces tenemos un gobierno muy malo, Miguel. Esa es la verdad. Y el reencuentro que desde Copey yo le vengo a pedir al pueblo del estado Sucre, no es que se vengan a Copey, no chicos, es que se vengan a los valores. Nosotros lo que nos vamos a convertir es en bujías sociales del rescate, de la reconciliación de los venezolanos, que nos aprendamos a amar, a querer, así el país va a echar para adelante, así tú puedes tener una economía que funcione, diseñar una alianza estratégica entre las clases trabajadoras y la empresa privada. Cuando tú destruyes la empresa privada, acabas con las clases trabajadoras. Cuando destruyes las clases trabajadoras, acabas con la empresa privada. Nosotros proponemos un modelo económico, solidario, humanista, productivo, en donde las clases trabajadoras y la empresa privada sean unos grandes aliados del desarrollo nacional. Y tenemos, por cierto, ahorita que viene el desafío de la parlamentaria, varios proyectos de ley. ¿Por qué? Porque desde la Asamblea Nacional tú sí puedes corregir el desastre económico que está atravesando el país. Ahora, la gente se pregunta, elige unos diputados y entonces esos diputados, en vez de ejercer sus funciones de legislar, entonces delegan al presidente y ahí se pierde gran parte de lo que es el espíritu de la Asamblea, ¿no? Que es el Parlamento Nacional, donde discuten los representantes del pueblo. Entonces, cuando se delega esa función, se hace, no se sabe en qué oficina, no se sabe qué proyecto, y sale una ley, como por ejemplo, por tercera vez nos cambian la ley de pesca, y todavía estoy esperando, porque yo estuve en contra de la ley de pesca, que destruyó la actividad fundamental que dinamiza la economía de Sucre, claro, en el año 2008. Y la pesca de arrastre la acabó y no, la pesca de arrastre, la pesca industrial, la artesanal, claro, la familiar, toda la destruyó. Ahí están la cantidad de familias que tienen años en el negocio de la pesca, pues prácticamente convertidas en chatarra ¿Qué recomienda usted a los que votan para que no suceda esto? Para que el Parlamento se dedique, en un sistema republicano, siempre lo repito aquí, la máxima institución de poder es el Parlamento, de ahí depende inclusive el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo trabaja sobre lo que el Parlamento decide. Claro, vale. ¿Qué le recomienda a los ciudadanos que van a votar? Que recordemos dos cosas. La primera, que somos venezolanos. La segunda, recordemos a Bolívar, cuando allá en el discurso de Angostura, refiriéndose al poder legislativo, decía: fuente de la autoridad legítima, depósito de la voluntad soberana y árbitro del destino de la nación. Por eso es que no se le puede dar tanto poder a un solo sector. Yo creo que la gran reflexión es que seamos venezolanos, no importa si eres independiente o en qué partido milite. ¿Y qué nos toca? No darle tanto poder al gobierno y tener una Asamblea Nacional que pueda controlar al gobierno, para que haya equilibrio, para que cada vez que haya una sospecha de corrupción se pueda interpelar al ministro señalado. Aquí al señor Giordani, bueno, no lo hemos podido interpelar. Yo quiero una asamblea en la que se le pueda llamar. Y él denunció cosas graves que lo afectan a él también. Gravísimas, 30.000 millones de dólares solo el año pasado, pero cuando yo te podría presentar el estudio de nuestro equipo de técnicos y de profesionales de la economía del partido, en estos 15 años, a través, cuando revisas el presupuesto nacional, lo situado, los mecanismos parafiscales, hay cerca de 300.000 millones de dólares, casi el 30% de lo que Venezuela ha recibido estos 15 años, que no se sabe a dónde fueron a parar. Tú vas al Vigía y hay un terraplén gigantesco con un presupuesto para un hospital aprobado y el terreno está vacío. Tú vas aquí en Monagas, del Furrial
hacia Punta de Mata y te encuentras con otro terreno donde se aprobó y se dio la plata para un hospital y el terreno lo único que están son las columnas. ¿Dónde está esa plata? ¿En una cuenta en Suiza? Ah, y resulta que la ministra está jugada en libertad. Y eso es justo. Tú sabes que, mire, después de matar a alguien con un tiro, la otra forma de matarlo es quitarle su derecho a la salud. Y eso es lo que han hecho este gobierno. Entonces, ¿qué nos toca? Tener una Asamblea Nacional que controle al gobierno. Tú no puedes dejar a un gobierno que despache, cobre y se dé el vuelto. No, yo creo que el gran reto que tenemos por delante es una Asamblea Nacional madura, responsable, que controle al gobierno, que sea capaz de garantizar la paz social y la paz política para que haya prosperidad, y yo estoy convencido de que la gran mayoría de los venezolanos se va a ir por esa dirección. Vamos a hablar de algunas reformas que son muy puntuales. El proceso que recomendó la COPRE, que terminó en la Constituyente, delegaba en lo que fue la descentralización, y ahí nacen los fondos, el FIDE, el LAE, que era una forma de traslado de competencias y recursos financieros. El gobierno ahora, a través de, le prometió, o sea, el FIDE era un pote de 20% del presupuesto. Entonces le dijeron los consejos comunales, bueno, le vamos a dar un 5% para que lo manejen directamente, pero el Estado perdió 15%, ¿no? Algo así. Pero resulta que también los consejos comunales parece que no reciben recursos. Okay. Entonces eso también limita el desarrollo de las provincias porque todo se consolida en Caracas. Pero yo te voy a decir lo que nosotros creemos que hay que hacer, para que no digan que nos limitamos solo a criticar. No solamente eso, Miguel, eliminaron la ley de asignaciones petroleras. Eliminaron la autonomía del Banco Central. Por ahí ha habido una hemorragia de dinero terrible en especulaciones cambiarias, que el dinero por allá, por las nubes, por donde están los ricos, los poderosos, en las cúpulas, en los cogollitos putrefactos, y el pueblo al margen de la distribución de riqueza. ¿Qué creemos nosotros que hay que hacer? Por eso es tan importante la Asamblea Nacional. Primero, por supuesto, una ley de reconciliación nacional, ¿vale? Tú no puedes ir preso por tu forma de pensar. Yo no quiero ver a ningún dirigente chavista preso por el hecho de ser chavista, pero tampoco quiero ver a ningún dirigente opositor preso por el hecho de ser opositor. Ahí está ley de amnistía, está ley contra los delitos de opinión pública. Hay otro extremo también, que es que por ser afecto del gobierno es impune también. Bueno, por eso te digo, reconciliación sin impunidad. Segundo, ¿cómo hacemos para que este país arranque su locomotora económica, tenga un impacto social que ayude a superar la pobreza? Primero, el gobierno fue incapaz de entender. Es que caramba, yo creo que hay personajes que no vinieron con cerebro. Que la primera política social de un gobierno es su política económica. No es verdad, no es la bolsita de comida. No, eso cuando en situaciones de extrema indigencia, claro que hay que ayudar a la gente a llevarle comida a los casos desesperados. Pero la verdadera política social es una economía pujante. Entonces, ¿qué ha hecho el modelo socialista? Despedazó la economía venezolana. Bueno, yo les tengo una buena noticia. Desde la Asamblea Nacional podemos corregir eso. ¿Cómo? Primero, una ley que promueva la defensa y la promoción de la propiedad y de la empresa privada, que promueva la competencia, que desmonte los controles que solo sirven para corrupción. Cuando tú pones a los empresarios a competir, se beneficia a la gente. Hay que desmontar los monopolios, tanto del Estado como privados. Cuando el empresario compite, ¿qué procura? Vender más. Cuando tú quieres vender más, vendes más barato, le pones calidad a tus productos, eso expande el aparato productivo y hay más oferta de trabajo y las personas ganan más dinero. Bueno, podemos crear una ley para eso. Segunda ley, una ley de indexación salarial a los niveles de inflación. Si la inflación es del 70%, sabiendo tú que la estructura de costos máxima de la fuerza laboral no supera el 18% en una empresa, pues el trabajador tiene derecho a que su aumento salarial sea el 70%, duélale a quien le duela. Cuando la economía arranca y se acabe la inflación, tú no necesitas que te aumenten el sueldo, porque tienes plata, tu dinero vale. Y la tercera ley, para generar confianza, porque aquí nadie va a invertir dinero si no hay confianza, si no siente seguridad jurídica, es una ley que revierta las expropiaciones, las invasiones,
las confiscaciones de esas propiedades y tierras que hoy están baldías sin producir nada a sus legítimos propietarios. Eso es un mensaje para que se genere confianza en Venezuela y que acabemos con esta ecuación dolorosa de hoy. Yo le tengo una mala noticia, de pronto te la tengo a ti también. Bueno. El venezolano que hoy gana menos de 25.000 bolívares al mes, Miguel, tiene salario de pobreza, porque la cesta básica cuesta 25.500 bolívares. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de los malabarismos que hacemos para sobrevivir en nuestra familia y poder superar los gastos. Y entonces no te das cuenta de que eres pobre. Si usted gana menos de 25.000 bolívares al mes, usted y su familia son pobres y eso no es justo. Eso es opresión, eso es ser desechado por el privilegio, eso es ser descartado por los poderosos. Bueno, vamos a aliarnos, una gran coalición popular de pueblo, no en torno a un partido, insisto. Los demócratas cristianos lo que estamos es empujando, pero yo me quiero unir con otros sectores de la sociedad, políticos, gremiales, empresariales, laborales, pescadores, para que entre todos, en esa gran comunidad fraterna en torno a los valores, todos tengamos oportunidades de echar para adelante. Bueno, queridos televidentes, Roberto, me vas a dispensar y a mis televidentes también, porque el canal tiene unos compromisos comerciales, pero ya volvemos para otro segmento. No. Ya regresamos.